Bueno, en los últimos 3 mensajes estuvimos hablando de qué nos moverá a ir. Y comenzamos esa miniserie con aquellas palabras de Jesús cuando Él dijo, id pues y haced discípulos de todas las naciones. 2000 años después, la mayoría de sus hijos todavía no han obedecido ese mandato. Y 2000 años después, tampoco nos ha inquietado mucho la desobediencia al mandato. Nos enfocamos por 3 domingos consecutivos en el ir. ¿Qué nos va a mover? ¿Qué se requerirá para ir? Yo quiero enfocarme en el día de hoy en la segunda parte del mandato, que es hacer discípulos. Que de hecho, de acuerdo a los estudiosos, es la única porción que está en imperativo realmente. De todo este texto, del versículo 16 hasta el 20, parte final de Mateo. Yo quiero usar un texto hoy que está en Lucas 14 para que podamos responder a la pregunta de qué es un discípulo, cómo Cristo concibía a un discípulo, qué tipo de persona él debe ser, qué tipo de mensaje nosotros debiéramos estar compartiendo con aquellos que estamos tratando de formarlos como discípulos, de tal forma que ellos puedan tener la imagen que el Maestro soñó para con ellos y con nosotros. Y con esa introducción yo quiero leer entonces a Lucas 14, del 25 hasta el final. Grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar, la arrojan afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús ha pronunciado estas palabras inmediatamente después que él terminara de relatar una parábola para con ellos. Es la famosa parábola de la gran cena, donde hay una invitación de parte del dueño o el amo de la casa a un grupo de personas. Evidentemente la invitación había salido hacia ellos hace mucho tiempo para que hicieran preparativos, pero el día ya de la cena, el mismo día de la cena, hay una segunda invitación para que ellos pudieran venir. Y el amo o dueño de la casa envía a su siervo y ese siervo regresa contando las excusas que cada uno de ellos fue dando. Déjame leerte a partir del versículo 18 hasta el 20 qué dijeron. Porque es eso que motiva a Jesús a hablar de lo que yo acabo de leer. Escucha lo que ellos fueron diciendo en la parábola. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Jesús escucha estas palabras o mejor dicho, relata estas excusas de parte de los hombres, ayudándonos a entender las diferentes razones que a lo largo de la historia los hombres han ido dando para en un momento dado no abrazar su causa. Él sabe que eso pasaba en ese momento y continuaría pasando a lo largo de toda la historia. Él sabe que las multitudes le están siguiendo, pero él nunca se dejó impresionar por ellas. Él les ministró, claro, pero nunca se dejó impresionar por ellas. Él sabía que las multitudes son, como hemos dicho en otras ocasiones, como la mariposa de la noche, que en inglés llaman moth, que es atraída por la luz y comienza a acercarse y comienza incluso a danzar alrededor de la luz, pero una vez ella se pega del bombillo o del tubo de la lámpara de querosene, el calor hace que ella vuele y se aleje. Jesús era esa luz.
Las multitudes se sentían atraídas por esa luz de su persona, de su enseñanza, de sus enseñanzas. Pero una vez ellas comenzaban a presentir que esto le iba a costar algo, al igual que la mariposa, las multitudes tendían a alejarse. Jesús sabía del comportamiento de las multitudes. En la parábola anterior, las excusas tenían que ver con cosas materiales. Yo compré un terreno, tengo que ir a verlo. Yo compré 5 buntas de bueyes, yo tengo que ir a probarlo. Y uno tenía que ver con una relación, yo me acabo de casar, yo no puedo. Pero la verdadera razón no estaba ni en las cosas materiales, ni estaba en la esposa con la que te acabas de casar, sino en la persona que da la excusa. Y Jesús ahora entonces en estas palabras que yo leí, lo que él va a hacer es precisamente dirigirse a las cosas materiales, al yo que dio la excusa y a nuestras relaciones. Porque eso es exactamente lo que las excusas fueron. El texto comienza diciendo, grandes multitudes le acompañaban. Jesús siempre se vio rodeado después del primer año, que fue un año más incógnito. En su segundo año siempre se vio rodeado de multitudes. De hecho, hay no menos de 34 pasajes en los 4 evangelios que nos hablan de cómo las multitudes seguían a Jesús, aunque algunos de ellos son pasajes paralelos. Pero Jesús continuamente estaba percatándose de la gente que le seguía. En ocasiones la gente le seguía por esa personalidad magnética que yo me imagino que debió haber tenido Dios hecho hombre. ¿Cómo no tener algo especial solamente al verlo? En otras ocasiones por sus enseñanzas que eran verdadera luz que atraía a los hombres. Otras veces por sus milagros, simplemente porque queríamos otro hombre de circo que nos maravillara. En otras ocasiones fueron atraídos por los panes que se comieron, dice Jesús en Juan 6. Pero él nunca se dejó impresionar por ellas. Escucha a Charles Spurgeon predicando sobre este mismo texto el 22 de febrero del año 1874 en un día domingo. Él dice lo siguiente: se puede observar que cuando las multitudes abandonaron al Señor, él no se deprimió. Y cuando su ministerio se hizo popular, él no se sintió eufórico. Él se mantuvo calmado en medio del alboroto de las multitudes. Las multitudes alrededor de Jesús tenían diferentes motivaciones para aglutinarse. Entre ellas estaban los que yo he llamado los amantes de la verdad y los fanáticos de la verdad. Ellos no son iguales. Los amantes de la verdad están listos para abrazar la verdad, pagar un costo, seguir la verdad. Los fanáticos de la verdad son como los fanáticos del béisbol, que están dispuestos a vitorear lo que ven, lo que escuchan. Están dispuestos a aplaudir la verdad, pero desde las gradas, nunca desde el terreno. Si hay que pagar un costo, mejor salimos del estadio. Y Jesús tenía gente que era amante de la verdad y gente que era fanático de la verdad. Él estaba causando un gran revuelo, pero no todo el mundo tenía el mismo nivel de compromiso ni la misma intención. Jesús en esta ocasión, percatándose de que las masas le seguían, toma el estándar y lo eleva un poco más para clarificar algo que quizás ellos no tenían claro todavía, y es que la salvación fue y es gratuita para nosotros. Él pagó el costo, pero el discipulado tiene un costo que a mí me toca pagar. Él no va a pagar el costo del discipulado. Él pagó su costo, el costo de la salvación. El costo del discipulado, aunque Él es quien lo va a ir llevando a cabo, pero Él me va a pedir a mí que yo lo pague. Y de hecho, esa es la razón por la que en muchas de las Biblias este texto es subtitulado El costo del discipulado. No hay duda de que el tema de este texto es el discipulado. Escucha. Versículo 26, no puede ser mi discípulo. Versículo 27, no puede ser mi discípulo. Versículo 33, no puede ser mi discípulo. Discipulado es el tema. Pero la vida cruzcéntrica es la forma de vivir la vida discipular. Eso es lo que le está tratando de ayudarnos a entender. Discipulado es el tema, la vida cruzcéntrica es la forma de tú vivir tu vida discipular. Cuando nosotros no tenemos esa forma cruzcéntrica de vivir, eso es cuando las demandas y exigencias del ministerio, o mejor dicho, de la causa de Cristo, nos parecen muy elevadas.
exageradas o radicales. Déjame ayudarte a entender lo que es esta vida cruzcéntrica de la cual Cristo habla en el versículo 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. En ocasiones hemos oído decir a alguien que tiene una enfermedad crónica, terminal o una dificultad con un hijo: bueno, yo me imagino que esta es mi cruz. De eso no es que Cristo está hablando. Es cierto que esa enfermedad o situación con tu hijo personal, tú tienes que llevarla con aceptación, pero cuando Cristo habla de que el que quiera seguirlo debe tomar su cruz e irse tras él no está hablando de los padecimientos que las aflicciones no causan a todos los que vivimos de este lado de la gloria, a uno más temprano, a uno más tarde. No, Cristo está hablando del costo de seguirle, el costo que tiene para mi vida el yo abrazar su causa. Esa es mi cruz. Y Cristo está diciendo: el que quiera seguirme necesita tomar su propia cruz de manera personal, cargarla y entonces irse detrás de mí. Él le está hablando sin duda alguna a personas que conocían y estaban identificadas con la crucifixión. Quizás en la mente de ellos tenían esta imagen de la persona que ya ha sido latigado en un lugar X, ha sido lacerado y que ahora va con la parte horizontal de la cruz cargándola hacia el camino de la crucifixión, hacia el lugar de la crucifixión. Quizás esa imagen estaba en su mente y Cristo le está diciendo: ok, recuerda que esta cruz había sido reservada para los peores ciudadanos, los criminales, aquellos que realmente la misma sociedad no quería. De esa misma manera, si ustedes me siguen y hacen lo que les toca hacer, muchas veces serán considerados entre los peores ciudadanos, como ocurrió en el primer siglo, ocurrió en la Alemania de Hitler, y ustedes sufrirán el peor de los castigos. Yo recordaba esta mañana al grupo anterior que la razón por lo que la sociedad nos considera tan buenos ciudadanos hoy no es porque nosotros somos mejores cristianos que los del primer siglo, es porque nosotros no estamos haciendo lo que los cristianos del primer siglo hicieron, que confrontaron su sociedad, confrontaron sus injusticias, confrontaron su modo de vida contrario a lo que era la palabra de Dios, expusieron las mentiras y de esa manera para la sociedad ellos llegaron a ser los peores ciudadanos. Nosotros toleramos las injusticias, compartimos incluso las desigualdades y por eso somos tan buenos ciudadanos para la sociedad. Cristo está ayudándonos a entender, escúchame, una vez tú eres salvo, tú tienes ahora un llamado que abrazar y es llegar a ser mi discípulo de una manera que tú me puedas representar, que cuando tú estés en un lugar, otros puedan saber de qué se trata la vida cristiana, porque están viendo la manera no solamente como tú la hablas, sino también como tú la vives. Si bien es cierto que Jesús se ponía y se pone contento, por así decirlo, con un solo pecador que verdaderamente se arrepiente y comparte el gozo con los ángeles, no es menos cierto que Jesús nunca estuvo a gusto con 10,000 que le siguieran simplemente por los beneficios. Qué distinto es la manera como Jesús hizo evangelismo y discipulado a como hoy nosotros tendemos a hacer evangelismo y discipulado. Muchas veces hoy parece ser que estamos tratando de seducir a los hombres a entrar al reino de los cielos con todas estas promesas y bendiciones y maravillas, y Jesús parece hacer todo lo contrario, como que Él está tratando de alejar a las multitudes. Si tú hubieses estado el día en que Jesús le dice a esta multitud de hombres judíos, mujeres, niños, que el que no come su carne y bebe su sangre, a una población que no estaba supuesta a comer cierto tipo de sangre y que le tenía prohibido el beber cierto tipo de carne, y a quien se le tenía prohibido el beber sangre, y Jesús sale con que el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de seguirme. Y ahora tú estás aquí en la misma multitud escuchando estas otras palabras. Hubiese sido fácil concluir: este rabino es extraño, él como que no quiere gente. Mira lo que le pasó aquella vez cuando oyeron de comer su carne y beber su sangre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Y ahora mira con lo que sale: si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No entiendo a este hombre. Las multitudes están aquí. Y mira cómo él les habla. Precisamente, la razón por la que él está hablando de esta manera es porque las multitudes estaban allí. Cristo estaba subiendo el estándar porque él quería que el que le fuera a seguir le siguiera con la motivación correcta y con el entendimiento correcto de qué trata la vida cristiana. Obviamente esto es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración expresa con la intención de enfatizar algo. No es una mentira. El que está escuchando sabe que tú estás hablando hiperbólicamente, pero tiene el énfasis en su mente hecho. Es como que tú dijeras hoy, oye, en el día de ayer yo tenía un deseo tan grande de comer chocolate que yo hubiera ido a la luna si hubiese sido necesario. Nadie que dice eso dice, bueno, yo estoy hablando hiperbólicamente, claro, y da una explicación. El que está escuchando sabe que tú estabas tratando de comunicar. De esta misma manera, Jesús no explica lo que le está tratando de comunicar. Ellos entienden, pero por un lado, Él está tratando de ayudarles a ellos a entender que nuestras relaciones humanas no pueden estar por encima de su señorío. Que una vez yo abrazo la causa, yo necesito estar dispuesto a ser ignorado por mis familiares, a ser burlado por mis familiares, a ser incluso expulsado y rechazado por mis familiares. ¿Recuerdan cuando David danzó delante del Señor? La primera persona que lo condenó burlonamente y sarcásticamente fue su propia esposa Mical. David dice, yo prefiero humillarme delante de Dios antes que estar guardando, ahora estoy interpretando parte de lo que él dijo, antes de estar guardando la imagen y la compostura del rey ante estas siervas con quienes tú hablaste acerca de mi danza espontánea para el Señor. David tenía claro dónde estaba Dios y dónde estaban sus relaciones. Un amigo nuestro que estuvo aquí en República Dominicana como misionero, creo que le hablé de él en alguna ocasión, cuando él abrazó la fe evangélica, sus padres literalmente lo expulsaron de la casa. Su padre le dijo que no le iba a pagar la universidad y decidieron no conocer ni siquiera a sus hijos por muchos años. Ellos eran y son parte del Opus Dei de la Iglesia Católica. Una de las cosas que dificulta la evangelización cuando se estudian las religiones es precisamente la relación tan estrecha que existe entre los lazos familiares y la religión, hasta el punto que en religiones como el hinduismo, el judaísmo, el catolicismo romano, el tú abrazar la fe evangélica u otra fe cualquiera es simbólico y sinónimo de traición. Y Cristo está diciendo, cuando eso se da, tú necesitas elegirme a mí por encima de las relaciones humanas. La traición es sentida de forma tal que familiares se sienten obligados a ir y confrontar a esta persona, como nosotros vimos ocurrir en nuestra propia familia, en la medida en que algunos abrazaron la fe evangélica tempranamente y fueron visitados por miembros de la familia para ser confrontados por el nuevo paso que habían dado. Jesús dice, en esos casos tú tienes que elegir sobre mi persona, sobre tus relaciones. Jesús mismo en una ocasión mostró esto. Es la aplicación de su enseñanza. Escucha lo que ocurre en Lucas 8, 20 y 21. Le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mis hermanos que están allá afuera ni siquiera creen en mí en este momento. Mis hermanos, medio hermanos que están allá afuera, biológicos, algunos de ellos incluso creen que yo estoy loco, que he perdido la cabeza. En este momento yo quiero que entiendas que la preponderancia es estos que han creído en la palabra, han creído la palabra de Dios y la están llevando a cabo. Esos son mi madre y mis hermanos. Con esto Cristo mostraba cómo Dios, su Padre, su causa, estaba tomando preponderancia
sobre sus relaciones porque habían entrado en conflicto. Jesús no acepta competencia con absolutamente nada. Mira cómo él lo dice en Mateo 19:29. Todo aquel que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, madre, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí, cuando Cristo está hablando de dejar alguna relación, escucha, esposa no está aquí. No cojan la idea que no es. Ni se animen tampoco. En el pasaje anterior la esposa estaba, porque obviamente Cristo tiene superioridad sobre todas mis relaciones humanas. Aquí cuando él habla de dejar padre, madre, o hijos, o hermanas, o tierras por mi nombre, la esposa no está, porque eso no es algo que tú estás supuesto a dejar. Pero Cristo está diciendo, la salvación es gratis, el discipulado tiene un costo, tú tienes que estar dispuesto a pagar el costo si quiere ser mi discípulo. Ahora, yo creo que estas cosas se prueban más frecuentemente en cosas más pequeñas que estas y que son cotidianas muchas veces. Quizá la vemos semanalmente y no nos percatamos donde Cristo y mis relaciones entran en contradicción y donde frecuentemente nosotros elegimos las relaciones por encima del Señor. Déjame hacer uso de una sola ilustración de algo que hemos vivido múltiples veces en consejería. Un novio cristiano, una novia cristiana, comprometidos, quieren casarse, quieren celebrar su boda de una manera. Sus padres son inconversos. Quieren celebrar su boda de otra manera. Los novios, en algunos de los casos que me ha tocado, están convencidos que la manera como ellos quieren celebrarla sería la manera que agradaría a Dios. Los padres inconversos tienen una forma que ellos entienden que no agradaría a Dios, pero son mis padres. ¿Ok? Entonces el Padre terrenal va a tener preponderancia sobre el Padre celestial. Si tú estás convencido de que esta otra manera es la que agrada a Dios, si estás convencido, porque quizá no lo está, ¿por qué eliges relaciones terrenales por encima de mi relación con Dios? Pero como eso ocurren múltiples cosas en la vida del cristiano, bueno, no lo hice para no ofenderla, para no ofenderlo, para que, sobre todo, cuando estamos hablando de no ofenderlo a él o a ella, pero ofendemos a Dios con la misma acción. Jesús está ahora diciendo, mi señorío no acepta competencia. El primer mandamiento de la ley de Dios es, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. No tiene comparación, no tiene competidores. Jesús habla de eso y luego él pasa entonces a hablar de esa otra área de nuestra vida que crea nuestros conflictos a la hora del discipulado y es el yo. Y él comienza a hablar de la necesidad que yo tengo de cargar mi cruz y de ir entonces después detrás de él, en pos de él, o si no, no puedo ser su discípulo. Yo tengo que crucificar mis sueños, mis aspiraciones. Aquellas cosas que quizás ya no puedo hacer, aquellas cosas que quizás otros continúan haciendo, pero que ya yo he crucificado precisamente porque yo he decidido abrazar la causa de Cristo. Quizás ahora Cristo quiere que nosotros entendamos que una vez yo recibo salvación y abrazo la vida discipular, el mismo hecho de abrazar la vida discipular va a hacer que yo comience a desabrazar muchas otras cosas que no se corresponden en la vida de un verdadero discípulo del Señor que está supuesto a reflejar su carácter, quién Él es, su imagen. Esta cruz, como yo mencionaba, fue reservada para los peores ciudadanos. Y los cristianos del primer siglo terminaron en ella
no por su mal comportamiento, sino por su comportamiento ejemplar, pero eran tratados como los peores ciudadanos. En el caso de Dietrich Bonhoeffer, en la Alemania de Hitler, él termina siendo colgado justamente 2 semanas antes de que ese campo de concentración fuera liberado, no por su mal comportamiento. De hecho, cuando tú lees los escritos, su comportamiento fue extraordinariamente ejemplar, pero fue el comportamiento ejemplar y la verdad que ellos seguían que lo llevó a la horca, pero lo llevó a morir como los peores prisioneros. De eso es que Cristo nos está hablando. Tú tienes que seguir mi verdad independientemente del costo, aún si al comportarte de esa manera, tú vas a terminar siendo tratado como lo peor de tu sociedad. El discipulado tiene un costo. La salvación fue gratis. Cristo pagó con su sangre, pero Él ahora me dice, no, tú tienes un costo que pagar en tu discipulado. Yo lo voy a hacer, yo voy a formarme a imagen, pero tú pagas el costo. Dietrich Bonhoeffer entendió eso perfectamente bien hasta el punto que se unió a la resistencia en Alemania, entendiendo que Hitler no podía continuar. Y él escribió un libro en el año 1937 con el nombre de El costo del discipulado. Escucha lo que él dice. Algo bien sencillo, pero una de sus frases más conocidas. Solo el que cree es obediente. Y solo el que es obediente cree. Solo el que cree es obediente. En otras palabras, la desobediencia es evidencia de que no has creído y solamente el obediente es el que da evidencia de que cree. Y luego Dietrich Bonhoeffer decía, la pasividad del cristiano es una gracia barata. Es una gracia barata porque pretende con su pasividad mostrar, ilustrar, seguir después de el Cristo que se ha crucificado, que ha derramado su sangre, que ha dado su vida y ahora sin ningún costo para él pretende ser discípulo de ese que se crucificó en la cruz y que lo dio todo, pero él quiere imitar su imagen, imitar su ejemplo a un costo extremadamente bajo. Y Dietrich dice, eso es una gracia barata, cheap grace, de la cual él no quería nada. Jesús nos dice, ¿sabes qué? Usa tus relaciones familiares como excusa para no darle a Dios. No puedes competir conmigo. Usas tu propia vida como excusa, pero tienes que crucificarla, tienes que tomar tu cruz y no puedes competir conmigo. Ahora lo que Jesús hace ahora es que Él se va a la yugular. Él se va a la yugular del problema, porque escucha lo que Él dice. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Algunos pudieran pensar, pero yo pensé que las relaciones familiares eran la yugular. No, las posesiones. La mejor evidencia de eso es, o son las herencias. Como cuando una herencia está disponible, cómo nos enemistamos las relaciones, perdemos las relaciones, pero nunca un pedazo de la herencia. Jesús sabe lo que Él necesita atacar. Jesús sabe de que nosotros somos esclavos. Jesús sabe lo que nosotros valoramos. Nosotros valoramos las posesiones de una forma tan extraordinaria que cuando nosotros vamos a dar una limosna, nos duele dar 50 pesos porque eso es demasiado. Entonces damos 5, sabiendo que tú no compras nada con 5 pesos hoy. Bueno, pero Él completa con lo otro. Jesús no me mandó a que lo mandara a completar. Si nosotros vamos a un restaurante y nos comemos 5,000 pesos entre varias personas, nos duele dar 100 pesos extra de propina porque ya la propina está incluida. Y Dios, yo me lo imagino allá arriba diciendo, escúchame una cosa. ¿Cuál es la diferencia en la dádiva del que está en esta mesa que representa mi imagen y la dádiva del que está en aquella mesa que representa la imagen del de mi enemigo, del anticristo? Yo soy un Dios bondadoso, dadivoso, abundante, que te ha provisto abundantemente. Y cuando tú vas a representarme y a mostrar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas, te trajo a su luz, ¿dónde están mis virtudes de bondad y de abundancia en tu vida? No, porque las posesiones nos tienen agarrados y nos poseen y nos duelen.
Matrimonios a veces no se deshacen porque lo que nos va a costar dividir las posesiones. Yo no estoy diciendo que debieran deshacerse, simplemente estoy mostrando que es lo que lo está manteniendo en posesión. Y Jesús entonces pasa a ilustrar el problema con dos ilustraciones. Porque quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. En aquella cultura el honor era algo extraordinario y sigue siendo hoy todavía. El honor familiar, el honor personal, hacer algo como esto. Nosotros estamos acostumbrados a esto porque a cada rato pasamos por una calle y hay una casa a mitad que nadie terminó. Pero en aquella cultura eso no era común, eso era una vergüenza enorme. Y Jesús dice: a nadie, por lo menos en este tiempo, se le ocurre comenzar una construcción que él no tenga seguridad de que la va a terminar. Tú tienes que, antes de sentarte, calcular el costo, y de esa misma manera quizás nosotros debiéramos estar diciendo a la hora de evangelizar: escúchame, esto es lo que Cristo ofrece, vida eterna, pero te va a costar todo lo que eres y todo lo que tienes. ¿Lo quieres? No, pastor, venga otro día. Hoy yo no estoy comprando. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos le envía una delegación y pide condiciones de paz. Con esta segunda ilustración, Cristo está tratando de enseñarnos: el discipulado es negocio serio, es serious business, como dicen en inglés. En el primer caso tiene que ver con construcción, y sabes que en cierta medida nosotros estamos construyendo un reino. Dios nos ha llamado para que participemos con Él a construir su reino. El que conmigo no recoge, desparrama. Dios quiere que yo recoja y construya su reino. Si no lo estoy haciendo, pues no estoy contribuyendo. Pero de esa misma manera, Él nos da ahora una ilustración para que pensemos en términos de guerra. Un rey que va a la guerra. Estamos en medio de una guerra espiritual contra huestes de maldad. Estamos en medio de una guerra humana en contra de valores que nos persiguen, en contra de antivalores que están tratando de ahogar nuestra fe, y que ciertamente nosotros nos estamos ahogando en medio de todo eso, y ni siquiera el pueblo de Dios está percatando de lo que está ocurriendo. Lo que estábamos aquí anoche veíamos en el video final representado de que ciertamente nosotros estamos en un estado de emergencia, pero el estado de emergencia ha pasado a ser la normalidad. Escuchen, si mi sermón llega a durar 1 hora hoy, en esa hora 1,625 niños habrán sido forzados a caminar en las calles y vivir en las calles. En esa misma hora, 1,667 niños murieron de hambre y de enfermedades. En esa misma hora, 125 niñas fueron forzadas a irse a la prostitución. Todo en una sola hora. Y esto ocurre 24 veces al día, 365 veces al año. Y el pueblo de Dios ni siquiera se entera del estado de emergencia de su mundo, veíamos anoche. 1 hora. Esos son los resultados. Y de esos niños quizás no hemos alimentado uno, de esas personas no hemos alimentado una sola. Pero somos los discípulos de Cristo. Yo creo que ese es un buen momento para recordar las palabras de William Wilberforce cuando él decía: tú puedes elegir voltear el rostro, pero no puedes decir jamás que tú no lo sabías. Esa es la realidad de nuestro mundo. Tú puedes elegir voltear el rostro y como que ni siquiera te enteraste, pero jamás podrás decir que tú no lo sabías. Como llegó a decir Dietrich Bonhoeffer, bueno, vinieron por los judíos y yo no era judío, no dije nada. Vinieron por los enfermos mentales y yo no tenía ninguna enfermedad mental, yo no dije nada. Vinieron por los católicos y como yo no era católico, yo no dije nada.
Finalmente vinieron por mí y cuando vinieron por mí ya no quedaba nadie para hablar. Quizás sea un buen momento para recordarnos a nosotros que estamos en un mundo en guerra, que tú y yo tenemos que levantar el estándar de Dios cuando la vida es puesta en riesgo y hablar en contra de lo que es un aborto. Que el matrimonio está en riesgo, no solamente por los divorcios, sino por el avance de lo que es la agenda homosexual, y tú y yo tenemos que levantar el estándar porque vivimos en un estado de emergencia, estamos en guerra y tú y yo somos el ejército de Dios. Ahora mismo le pedimos al presente que se una en oración y quizás si es necesario hasta en la publicación que tengamos que hacer en contra de lo que se ha convertido el estadio de béisbol y todas estas mujeres vestidas a mitad, en contra de lo que son las buenas costumbres y los buenos valores que amenazan lo que es la mente de nuestros hijos y el corazón de nuestros hijos. Y el pueblo de Dios, el ejército de Dios, no puede permanecer en silencio ante el colapso de su sociedad. Para algo Dios nos dejó aquí. Ahora, esas dos comparaciones de la guerra, del rey que va a la guerra y del hombre que está construyendo y que se queda a mitad de su construcción, realmente no nos van a mover si no creemos que estamos construyendo un reino, porque Dios nos ha pedido que colaboremos en esa construcción y que estamos en medio de una guerra espiritual de la cual Pablo nos habla. En ese caso, lo que va a ocurrir es que nuestra sal, nuestra propiedad salubre de la que somos nosotros la vamos a ir perdiendo. Escucha lo que dice este texto al final. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar, la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. En la antigüedad, porque esta gente sabe a lo que Cristo se está refiriendo cuando habla de esta sal, en la antigüedad la sal tenía 4 usos distintos. Uno de sus usos más frecuentes era para atizar el fuego. En aquella época no había gas, no había querosene, no había gasolina y mucha gente lo que usaba era estiércol por el metano que contiene. Y entonces ese estiércol era llevado al muladar, por eso que Cristo dice que la sal, cuando pierde su salinidad, no sirve ni siquiera para echarla al lugar del estiércol. Cuando esa sal perdía su salinidad, no servía para atizar el fuego. Dios nos ha puesto en este mundo para que nosotros aticemos el fuego a nuestro alrededor. Y la varita, por así decirlo, para mover las brasas es su evangelio. Esa es la varita. En segundo lugar, la sal era usada también para sazonar las comidas. Y un cristiano, una sal que pierde su propiedad, no sirve para sazonar las comidas, y un cristiano que pierde su virtud de discípulo tampoco sirve para sazonar ni su entorno, ni su familia, ni su sociedad. En tercer lugar, la sal servía como preservativo, sobre todo de las carnes. Y Dios nos ha dejado en este mundo precisamente para nosotros poder contribuir a preservar la sociedad en medio de la cual Él injertó su iglesia y que podamos hacer lo que nosotros vimos en la época de la Reforma y en la época de Wilberforce y en la época de Kuyper y en la época de Juan Calvino en sus respectivos lugares. Y un cuarto uso de la sal era como fertilizante, de manera que donde tú la ponías en la tierra, pues las cosas que tú sembrabas ahí se daban más frondosas. Pero resulta que muchas veces donde tú colocas al cristiano, no ocurre ninguna diferencia. Piensa en esto, hermano. Tú tienes a una persona que es discípulo de la cruz, tú lo contratas, lo pones en una oficina y 10 años después, 5 años después, hubiese dado lo mismo para fines del lugar, que ellos hubiesen contratado un cristiano o un no cristiano. Él no tuvo ningún efecto fertilizador en ese entorno. Él no tuvo ningún efecto transformador en ese entorno. No atizó ningún fuego en el entorno donde lo colocaron. De manera que si ahí hubiese estado trabajando un budista o un hinduista o una persona que siga la nueva era o un cristiano 10 años después, el entorno hubiese permanecido exactamente igual. Cristo dice, no, esa sal perdió su propiedad.
Vosotros sois la sal y la luz de la tierra. Y Cristo entonces termina diciendo, cuando eso ocurre, esa sal no es útil ni para la tierra, ni para el muladar, que es el lugar donde va el estiércol. La arrojan afuera. ¿Qué significa eso de que la arrojan afuera? ¿Implica eso que la persona es expulsada de la fe cristiana y puesta en evidencia de que nunca fue? No sé, quizás. ¿Implica eso que la persona queda descalificada para ser usada por Dios? No sé, quizás. Quizás significa ambas cosas. Lo que sí yo sé es que Cristo me está diciendo en esta parábola que yo necesito cargar mi cruz, crucificar mis sueños, deseos, cosas con las que yo añoraba, que yo necesito ponerlo a Él por encima de todas mis relaciones y que yo necesito renunciar a todas mis posesiones o no puedo ser su discípulo. Pastor, ¿y qué significa eso de renunciar a las posesiones? Porque usted no ha dicho nada de ello. Bueno, me alegro que preguntaras. Aquí hay una historia que va a exponer lo que eso significa. Voy a ir al paso porque está en inglés y la voy a ir traduciendo simultáneamente. Hay un hombre que quiere comprar una perla a un vendedor de perlas. Y él se acerca y le dice, ¿cuánto es? El vendedor le dice, es muy caro. ¿Cuánto es? Mucho. Bueno, ¿tú piensas que yo puedo comprarla? Pregunta el comprador. Oh, claro, dice el vendedor, cualquiera puede comprarla. Pero yo pensé que usted dijo que era muy cara. Sí, yo dije eso. Bueno, entonces, ¿cuánto es? Te cuesta todo lo que tú tienes, dice el vendedor. Ok, la compro. Ok, ¿cuánto tú tienes? Bueno, yo tengo $10,000 en el banco. Good, bueno, $10,000. ¿Qué más? Eso es todo lo que tengo, nada más. Bueno, nada más. Bueno, yo tengo algunos dólares en mi bolsillo. ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes? Bueno, $100. Eso es mío también, dice el vendedor. ¿Qué más tú tienes? Ya eso es todo, no tengo nada más. ¿Dónde tú vives? Pregunta el vendedor. Bueno, en mi casa. Ah, tú tienes una casa. El vendedor escribe casa, es mía. ¿Dónde tú esperas que yo duermas? En mi casa de campaña. Ah, tú tienes una casa de campaña también. Eso también es mío. No, un momento. ¿Qué tú esperas? ¿Que yo duerma en mi carro? Ah, tú tienes un carro. Bueno, sí, yo tengo 2 carros. Bueno, los 2 son míos. Mira, escúchame. Tú has tomado mi dinero, mi casa de campaña y mis carros. ¿Dónde mi familia va a vivir? Ah, tú tienes una familia. Sí, tengo una esposa y 3 hijos. Ellos son míos también. Silencio. De repente el vendedor exclama y dice, casi se me olvida. Tú también eres mío. Todo ha llegado a ser mío. Tu esposa, los hijos, la casa, el dinero, el carro y tú también. Ahora escúchame. Yo te voy a permitir que use todas esas cosas por un tiempo. Pero nunca te olvides, ellas son todas mías. Y cuando yo necesite una sola de ellas, tú tienes que renunciar a ella porque yo soy su dueño. El que no renuncie a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Muchas veces lo tienes porque Dios te ha prestado lo que tienes, pero nunca olvides de quién es la patente. Nunca olvides quién tiene el derecho sobre eso que tienes. Y eso que tienes, no importa lo que sea que tengas, eso le pertenece a nuestro Dios. Y el día que nuestro Dios te pida que renuncie a eso, Él tiene todo el derecho y tú, si eres su discípulo, necesita entregárselo para su uso porque Él te lo permitió por un cierto tiempo para que lo disfrutara. Ahora es tiempo de que nuestro Dios lo disfrute en el uso de su causa. Como Él entregó a su Hijo, tú entrega lo más preciado para ti. Eso es evidencia de discipulado.
Tú crucifica, comienza contigo, tú crucificas el yo, sigue para tus relaciones, se la entrega a Jesús y sigue para tus posesiones, tú renuncia a ellas. Le dices, Señor, tú eres dueño de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Cuando lo quieras, ni siquiera tienes que pedirme el permiso, es todo tuyo, para tu honor y para tu gloria. Yo quiero reflejar tu carácter, yo quiero ser como tú eres. Donde yo vaya, yo quiero ser esa sal y esa luz. Yo quiero tener el efecto de la sal y el efecto de la luz. Perdóname si estaba perdiendo mis propiedades, devuélvemela, Jesús, porque yo quiero hacer aquello para lo cual tú me creaste, y es tocar el mundo y cambiar el mundo para un Dios que merece todo lo mejor y en medio de un mundo que se pierde y que vive en un estado de emergencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sí, tú puedes voltear el rostro, pero no puedes decir jamás que tú no lo sabías. Jamás. Yo puedo voltear el rostro, pero no puedo decir jamás, yo tampoco lo sabía. No, hemos estado siendo informados o recordados, incluyéndome a mí. Si hay una iglesia que ha sido bendecida enormemente, es Ivy. Si hay una iglesia que por lo mucho que ha recibido tiene mucho que dar, es Ivy. Pero Ivy no es una persona, Ivy somos todos nosotros. Y todos nosotros tenemos un compromiso monumental ante el mundo que está allá afuera, porque a quien mucho se le da, mucho se le pide. Que cada uno de nosotros pueda aprovechar estas semanas que han pasado, quizás los días que siguen, para hacer una reflexión delante de Dios y decir, Señor, ¿dónde yo me acomodé? Perdona mi pasividad. Muéveme a la acción de la manera que tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras. Aquí estoy yo, envíame a mí.